Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial de lapatilla.com. Bueno, como ya les había comentado anteriormente, este es un nuevo formato que estamos activando a propósito de la cuarentena que se está viviendo en todo el país. Son tiempos difíciles, por supuesto, pero seguimos haciendo todo lo posible para informar a nuestra audiencia. Hoy pues vamos a contar con un invitado bastante especial. Él es el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno interino de Venezuela. Muchísimo interés nacional, por supuesto. Vamos a esperar pues. Saludos a todos, pues como les venía diciendo, esta es una transmisión especial a propósito de esta cuarentena que nos ha tocado pues experimentar acá en Venezuela y en todo el mundo a propósito de la pandemia. Bienvenido, comisario. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Saludos a todos y gracias por la invitación. Seguro que sí. Bueno, como le venía comentando, queríamos conversar con usted varios temas de interés nacional, varios asuntos que están sobre la palestra en este momento a propósito de este nuevo formato que estamos aplicando desde acá, desde lapatilla.com, para seguir informando a nuestra audiencia. Quisiera pues empezar por los temas más relevantes, los más recientes que hemos podido escuchar en los últimos días, los últimos anuncios. Tenemos pues la designación de Tarek El Aizami como ministro encargado de petróleo. ¿Cómo observa usted esta designación? ¿Qué lectura le da a esta nueva mención que se le da a El Aizami, que además está sancionado por el gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo eso lo uno con otra importante noticia que es la llegada de los aviones iraníes a Venezuela. La llegada de los aviones iraníes y el nombramiento de la ISAMI en la industria petrolera, y yo pienso forma parte de un paquete de convenios con Irán. Ya en varias oportunidades se ha señalado, se ha dicho, ha quedado absolutamente demostrado de las vinculaciones de Tarek El Aizami con Hezbollah y otros grupos terroristas que operan en esa zona, en el Medio Oriente. Entonces, a mi manera de ver, esto es una clara señal pues, del vínculo importante que se está creando entre Venezuela e Irán, un punto más donde los países que son amenazados por Irán tienen que tener en su lista de chequeos este evento que acaba de sucederse ayer y sin duda alguna representa un nivel de amenaza muchísimo más alto del que antes ya teníamos, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, quedó absolutamente demostrado la incompetencia de la Fuerza Armada en dirigir una empresa tan delicada, tan importante para el país como es la industria petrolera. Yo creo que acabaron con lo que quedaba de la industria petrolera y es por ello que está en las condiciones que están. Y es por ello que entonces el régimen no le queda otra opción sino que negociar con Irán. Y en esa negociación de Irán pasa por el nombramiento de el Aizami allí. Así que esos son los dos noticias importantes o sea, los dos puntos importantes que yo veo en ese nombramiento. Sí, incluso, bueno, ayer Julio Borges denunciaba estas relaciones, este fortalecimiento de las relaciones entre Maduro e Irán y hablaba inclusive de 15 vuelos ilegales entre ambas naciones. ¿Qué implicaciones tendrían estas nuevas relaciones o, bueno, el fortalecimiento de estas relaciones como tal? Bueno, ya es conocido pues la amenaza que representa Irán para el mundo. Ya el mismo comandante de las fuerzas del Comando Sur comentó hace una semana en unas declaraciones que daba con motivo del despliegue militar en todo el Caribe que se tenía monitoreado todas las actividades que se estaban realizando en Venezuela y se sabía ya de los vínculos que tenía Venezuela con Irán, con las fuerzas Quds. Entonces, esto sencillamente, insisto, pues eleva mucho más el nivel de peligrosidad que representa
no solamente para la región, sino para el mundo, el régimen de Nicolás Maduro. O sea, esto lo que hace es ratificar lo que estamos denunciando, lo que siempre hemos denunciado, del nivel de peligro que representa Nicolás Maduro y su entorno, quienes se han hecho del poder de un Estado a fuerza de sangre, sin tener ningún tipo de escrúpulo, acabaron con el país de todas las formas posibles. La industria petrolera, que era un bastión venezolano, una empresa de excelencia, algo que le brindaba una estabilidad económica al país, bueno, terminó en manos inclusive de unos forajidos de la Fuerza Armada que la llevaron a donde la tenemos hoy en día, que no llegamos ni siquiera a los 500.000 barriles de petróleo al día. Y bueno, las consecuencias de eso es lo que estamos viendo, la paupérrima vida que están llevando los venezolanos. Claro. ¿Han podido las autoridades estadounidenses avanzar en lo que ha sido esta recabación de información en cuanto a estas relaciones y, bueno, estos procedimientos que son además ilegales? La inteligencia americana están trabajando de mano con otros países, ¿no? Inteligencia de varias naciones desarrolladas eh, que tienen la experiencia de muchísimos años de trabajar y de lidiar con gobiernos dictatoriales o con grupos terroristas, bueno, organizaciones que datan desde la Segunda Guerra Mundial, se han dedicado a recabar información sobre todas y cada uno de los representantes del régimen, sobre sus actividades, sobre sus sociedades ilícitas. Se sabe, por ejemplo, de todas las actividades que se están desarrollando con Turquía, donde el Aizami es una pieza importante, en el traslado de oro a cambio de dinero en efectivo, porque, o sea, Venezuela, el régimen llegó a un nivel tan bajo, y de inoperancia financiera a través de los sistemas comunes o los sistemas clásicos tradicionales que se utilizan en los estados para poder sufragar sus cuentas. Y entonces hoy por hoy Venezuela le paga a los pocos personas que le prestan servicio a la industria petrolera, por ejemplo, en dinero en Ujú. efectivo, en euros. Ya mucho del dinero que se mueve para todas estas operaciones, así como cualquier organización de narcotraficantes, pues lo hacen con dinero en efectivo. Se tiene monitoreadas cuáles son las aeronaves, sabemos cuáles son los aviones que se están utilizando para esto, sabemos cuáles son los nombres de los pilotos. Todo eso forma parte de las investigaciones que no solamente los Estados Unidos, sino los países que eventualmente pudieran ser víctimas de las actividades terroristas, pues tienen absolutamente monitoreado. Bueno, comisionado, hace poco, más de un mes, el 26 de marzo exactamente, vimos cómo las autoridades estadounidenses levantaban cargos por narcotráfico contra Maduro y otros personeros del régimen venezolano, y luego el 1 de abril se anunciaba una operación antinarcóticos en el Caribe. Inclusive, pues hasta la fecha, el encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, habló de una incautación de 8 toneladas de un valor de 165 millones. ¿Qué otros avances han habido? ¿Cuáles son las consecuencias directas de este tipo de acciones? Bueno, en eso, subsiguiente a esas declaraciones y a esos anuncios, el mismo presidente Duque ah, dejó de ver, manifestó en una rueda de prensa, pues, que he hecho Colombia y otros países, y 20 países más se sumaban a esta gran operación contra el narcotráfico que operaba en toda Centroamérica y el Caribe. En estos momentos el proceso que se está llevando a cabo es bastante minucioso sobre la identificación, insisto, de personas, aeronaves y embarcaciones que se están utilizando para estas operaciones de narcotráfico y de oro. Porque así como se están sacando toneladas de drogas, se están sacando también toneladas casi de oro desde Venezuela. Hay un monitoreo muy cercano sobre todas estas actividades. No es responsable de mi parte dar mayores detalles de esto. Lo que sí puedo Claro. decir es que se tienen ubicadas cuáles son los sitios de salida, las horas en que han despegado los aviones. Sabemos que salen en lo que se denomina vuelo negro,
o sea, con el sistema de transponder apagado del avión para que no puedan ser identificados. Sin embargo, en un punto ya, luego de pasar las costas venezolanas por razones de seguridad, inclusive los pilotos deben encender estos sistemas y es allí donde nosotros, no nosotros, sino la gente encargada de la parte de traqueo de los aviones que operan sobre Venezuela, fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, se tiene toda esa investigación. De hecho, tenemos ya inclusive la información de los aviones que de mano de Delcy Rodríguez son los únicos autorizados para volar dentro de Venezuela. Sabemos cuáles son los aviones que les cambian las siglas para poder utilizarlos fuera de Venezuela, entran y salen, pero que no están autorizados, o sea, no han pasado por un procedimiento legal para poder hacer el cambio de identificación del avión. Sabemos en el INAC quiénes son los que se prestan para todas estas actividades. Entonces, bueno, en el tema del narcotráfico hay cosas que se han ido adelantando y que se tienen bastante monitoreadas. Claro, sí, también sabemos pues de la creación de la Comisión Especial Antidrogas por parte del presidente encargado Juan Guaidó. Queríamos saber un poco de cómo funciona esta comisión, cuáles son los aspectos más importantes que se toman en cuenta en ella. Bueno, esta comisión tiene como objetivo en principal desempolvar los acuerdos que existen ya en función de los acuerdos internacionales, valga la redundancia, y ver en qué forma podemos intercambiar información, trabajar en conjunto con las organizaciones dedicadas al tema del narcotráfico, corrupción o legitimación de capitales. En este sentido, ya tenemos un borrador que se está analizando por la Procuraduría del gobierno legítimo, del gobierno interino, para que luego que sea aprobado, pues será presentado no solamente al gobierno de los Estados Unidos, nosotros, la comisión que es integrada por el diputado Paparoni, por el alcalde David Molasky y mi persona. Vamos a hacer la presentación vamos a entregarle ese documento al presidente y él tomará la decisión de cuándo se podrían avanzar en ese sentido. Nosotros hemos sugerido inclusive que se involucren no solamente los Estados Unidos y países de la región, sino en esta primera avanzada contra el narcotráfico, queremos que se involucren a países como Brasil y Colombia, toda vez pues que son digamos, las fronteras aliadas con las que más hay que lidiar en el tema del narcotráfico. Inclusive estamos pensando muy seriamente buscar la forma, la manera de hacerle una solicitud a la Asamblea Nacional que se estudie la posibilidad de cambiar la ley en lo referido al tema de las extradiciones de las personas involucradas en el tema de narcotráfico. Eso ¿Esta por el solicitud momento. sería en los próximos días? Sí, esto estamos trabajando. De hecho, después de esta entrevista tenemos una reunión todos los de la comisión y son cosas pues que pensamos que son importantes. Somos de la teoría que las personas que estén involucradas en el tema del narcotráfico, legitimación de capitales, por el tema mismo de narcotráfico, si son solicitadas por algún país que ellos hayan tenido, se demuestre la actuación de estas personas venezolanas en esas actividades, en esos países, entregárselas entonces a la jurisdicción penal de esos países y que cumplan la condena en esos países. Bien, bueno, le recordamos a la audiencia que está recién conectándose en este momento que conversamos con el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, Iván Simonovic. Con él estamos hablando pues todo lo que tiene que ver con operativos antinarcóticos en Venezuela, contra los cargos presentados contra las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, sobre los escenarios que son de las preguntas más recurrentes entre nuestros usuarios, la pregunta pues más significativa es cuándo sería la ejecución de alguno de estos escenarios que se han planteado. Usted ha hablado muchísimo en sus redes sociales, en su cuenta oficial en Twitter, sobre la posibilidad de una implosión armada o inclusive un estallido social. Existen esos dos escenarios, pero también ha hablado
de la colaboración que están llevando a cabo chavistas, funcionarios quizás del régimen de Nicolás Maduro, cooperando con información para las autoridades estadounidenses. ¿Usted creería que estas figuras también participarían en acciones más contundentes en caso de que se presentara alguno de los escenarios ya planteados? Mira, primero voy a hablar del tema social, ¿no? No es un secreto, pues a través de las redes sociales se ha evidenciado pues el nivel de desesperación que tienen actualmente los venezolanos, y mi teoría es que ya el venezolano está llegando a un punto donde el instinto animal es el que va a predominar. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando de la supervivencia a través de la alimentación. Eh, la diferencia de estos escenarios a los escenarios anteriores, porque mucha gente me ha preguntado, me dice, bueno, pero es que antes también ha habido problemas con conseguir la comida. Sí, es verdad, pero en este momento tenemos un tema que es el combustible. Ya hay productores de diferentes rubros, pues que antes de perder toda la cosecha, lo están colocando al margen de la carretera para que la gente que pase se lo lleve. A ese punto estamos llegando. Estamos llegando al punto donde ya las personas, a mi manera de ver, ya no les va a importar si son objeto de la agresión del Estado eh, en un momento dado por tratar de hacerse de comida o de cualquier otra cosa que requiera, porque en su teoría, pues igual van a morir en la casa de hambre, ellos o cualquiera de sus familiares más cercanos, hijos, esposas, madres, etcétera. Entonces, bueno, yo pienso que eso es un punto que está allí y que eventualmente podría causar un estallido social importante en diferentes partes del país. Es importante señalar también que el régimen se ha dedicado a blindar Caracas y en ese blindaje de Caracas, con la teoría de que si no pasa en Caracas no está pasando en ningún lado. La verdad es que en el país la situación es absolutamente compleja, difícil, muchísimo, pero muchísimo peor de lo que está sucediendo en Caracas. Y es allí donde yo pienso pues que eventualmente podrían suscitarse eventos graves con el tema social. En relación a lo que yo comenté sobre la implosión armada, eh, muchas personas me han criticado, me han dicho que bueno, que no hay forma que la Fuerza Armada se revele. Yo no he hablado que la Fuerza Armada se revele, yo estoy hablando de que hay eh, en mis actividades diarias debo intercambiar información con funcionarios activos del régimen que me colaboran para poder entregar las informaciones que me requieren países aliados en los temas que, bueno, que me corresponden, como es el narcotráfico, legitimación de capitales, ubicación de personas, identificación de personas, etcétera, etcétera. Bueno, luego de oír a muchos de estos funcionarios, que son funcionarios subalternos, no me cabe la menor duda que el descontento está llegando también a un punto que es inaceptable, es un punto donde ya no les va a importar absolutamente nada. Se han presentado eventos, obviamente no han sido públicos, de funcionarios que han sido destituidos o han sido puestos presos porque sencillamente no están siguiendo la línea que les están imponiendo, o sencillamente se disgustan, o sencillamente se quieren ir de la organización y no se lo permiten. Y bueno, o sea, es una cuestión, y volvemos al punto inicial, que es un tema de supervivencia, porque al final estos funcionarios, aun cuando hayan subido ese sueldo que colocaron ayer de 400 a $800,000, 800,000 bolívares mensuales, a la final el sueldo siguen siendo $5 mensuales, esa es la realidad. Con eso no vive nadie, no vive nadie, no vive por supuesto una familia. Y la realidad dentro de las Fuerzas Armadas, así como dentro de los policías, y sobre todo no vamos a hablar de los jefes, vamos a hablar del personal subalterno. Están padeciendo todas y cada una de estas cosas exactamente que los demás venezolanos. Entonces, ahí insisto, pues, o sea, y no es nada, no sería la primera vez que un funcionario subalterno, sencillamente desesperado, sencillamente acorralado, sencillamente que ya no acepta ser llevado, ser manipulado, como se ha sido manipulado los policías y los militares subalternos, en un momento dado decidan hacer algo inesperado. Va a suceder, ¿no? Yo no lo puedo asegurar. ¿Va a suceder mañana o pasado? No lo puedo asegurar. Es mi teoría, es lo que yo pienso, es lo que yo puedo testear
con las reuniones y las conversaciones que yo tengo con funcionarios de diferentes cuerpos en diferentes partes del país. Claro, sí, porque usted menciona pues estas detenciones que muchas veces no salen a la luz pública, detenciones de funcionarios militares, de funcionarios policiales, pues la población o digamos en las redes sociales lo que se percibe es una desconfianza por parte del venezolano sobre estas detenciones o sobre lo que pueda generar estas detenciones dentro de la Fuerza Armada o dentro de los cuerpos policiales. ¿Usted creería que sí se esté generando un sentimiento diferente, más allá de que, bueno, se llevaron detenido a algún oficial o algún general? ¿Cree que sí se esté generando un sentimiento más contundente dentro de las fuerzas como tal? Mira, yo eso o sea, no tengo la menor duda que es así. Yo creo que al paso que, que vamos, van a necesitar un estadio, varios estadios para poder colocar a toda este número de o funcionarios oficiales militares o funcionarios militares, así como funcionarios policiales. Mira, ojo, insisto, o sea, a la final la decisión es absolutamente personal. Yo quisiera aprovechar este momento ya que estás comentando sobre los detenidos, y quiero expresar mi total solidaridad con las familias de los presos políticos y en este momento con los familiares de los presos políticos militares. Ellos están siendo víctimas de una agresión muchísimo más fuerte de la que usualmente ha utilizado el régimen con los civiles. Ellos han sido absolutamente duros, han sido, por no utilizar una palabra bueno, que es muy fuerte. Sin embargo, yo de verdad quiero expresar mi solidaridad no solamente con ellos, sino también con los presos. Yo digo lo siguiente, esos presos que están allí a la final también tienen liderazgo. Muchos de esos presos que están allí están presos precisamente porque el régimen le tiene miedo, porque saben que son las personas que tienen las capacidades de mover gran número de funcionarios activos. Entonces, bueno, por eso es que suceden este tipo de cosas. El evento que sucedió hace unos días de un capitán que trató de hacerse de unas armas de fuego en Estado Miranda, bueno, todo eso te señala y te dice pues que en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier oficial de cuadros medios va a tomar cualquier decisión. En este momento la decisión ha sido apoderarse de las armas, no sabemos para qué, pero en cualquier otro momento van a arremeter directo contra cualquier general, contra cualquier coronel o contra cualquier comisionado de policía que sencillamente se les atraviese por el medio. O sea, de verdad, esa es mi teoría. Y esto va en la línea de que, bueno, el ser humano a la final, cuando se ve acorralado, sencillamente va a buscar la forma de cómo salir. Yo creo que ya no estamos en una situación crítica, sino que estamos en terapia intensiva. Venezuela, yo creo que con el tema de la pandemia entró en terapia intensiva, porque la pandemia más allá de la infección per se, de lo que las personas que hayan podido resultar infectadas con el coronavirus, está el tema del encierro que se está viviendo cuando el 80% de los venezolanos viven es del día a día, de salir y comprar algo, hacer algo de trabajo para poder llevar comida a su casa. Entonces, cercenarle a los venezolanos esa movilidad hace que la situación se haga aún muchísimo más compleja. Por Claro. eso es la desesperación de hacer y de negociar con quien sea, y en este caso con los iraníes, y poner el Al-Isami, y si es necesario van a traer cualquier terrorista que tenga en Irán para que arranquen la planta y para poder tener gasolina, porque saben que eso es un tema complicado y que tienen que hacer que funcione el país. Claro. Usted también ha mencionado muchas veces la identificación o la necesidad de identificar la amenaza, que entiendo que ya está identificada, además de la coalición internacional sumada a estas acciones que también estaría alineada ya. Y bueno, las conversaciones además desde la presidencia interina con las autoridades estadounidenses para una acción más contundente en Venezuela ante la crisis que vive toda la población. ¿Qué más haría falta? Bueno, yo pienso que estamos en la tormenta perfecta, ¿no? O sea, yo no sé si decir que es una cuestión de tiempo, es una cuestión que en cualquier momento pudiera pasar cualquier cosa. Puede ser que pase esta noche, puede ser que pase en una semana, puede ser que pase en un mes, no lo sé. Pero ¿hasta qué punto una persona es capaz de aguantar hambre para él y para su familia, o ver que un hijo se desmaye del hambre en su casa?
En estos días escuchaba yo el audio de un chavista, de estos que circulan, precisamente extremadamente molesto y extremadamente descontento pues con todo lo que está sucediendo. Y la persona hacía referencia a su hija, que su hija se estaba muriendo de hambre, que hasta cuándo iban a seguir ellos en eso. Bueno, yo pienso que eso son cosas que son reales, que están sucediendo. Y va a llegar un momento en que no va a ser, o sea, aún teniendo toda la fuerza con las armas, vas a poder controlar todas esas manifestaciones desde contento porque no es posible pues, sostenerlo este, por toda la vida. Esa es mi teoría, o sea, yo sé que hay mucha gente que piensa que no, que esto va a ser un poco más de lo mismo, que se va a lograr controlar la situación y que el régimen va a salir bien de todo esto. Mi teoría es que no es así. Mi teoría es que ahorita están dadas unas circunstancias especiales que hacen que todavía la situación sea aún muchísimo más compleja y más difícil. Que quizás inclusive no se percibe dentro del país porque cuando estás metido dentro del problema, pues el entorno no te permite darte cuenta de una serie de cosas que están sucediendo. Yo sí puedo percibirlo, nosotros tenemos información inclusive de cómo está, a veces, de cómo está el régimen. O sea, a veces eso es un termómetro bastante importante. Cómo mueven a la familia, en los lugares a donde se están yendo, cada vez que sale un tuit importante, este, qué pasó después de las declaraciones del fiscal general de los Estados Unidos cuando anunció que le ponía precio a la cabeza de Maduro y de todo su combo. Entonces todas estas cosas se monitorean y cuando tú ves el nivel de nerviosismo y de miedo que hay, cuando los jefes de policía no quieren dormir, no quieren estar en su despacho, cuando los jefes de policía y los militares quieren andar con escoltas y armados dentro de sus estaciones de policía, es decir, esos son señales importantes que yo digo que hay que tomar en cuenta y que en mi caso, pues los veo como una señal, valga la redundancia, de que algo diferente está sucediendo. ¿Sigue siendo correcto hablar de intervención? ¿Utilizar esa palabra? ¿Estaría la intervención todavía sobre la mesa? Mira, yo lo he dicho en varias oportunidades, la palabra intervención es extremadamente genérica. Yo diría que en el caso de darse una situación de este tipo, que es una decisión absolutamente política en la cual yo no tengo participación, pero en todo caso yo veo como podría, eventualmente se debería o debería actuar una coalición de países y no sería una intervención, sino una extracción, ¿no? Una extracción donde se vaya directo sobre las cabezas de las personas que son importantes mover para que se dé el cese a la usurpación. Entonces, yo lo sigo viendo de esa forma. Yo insisto que todas estas cosas que han sucedido en el país siguen incrementando el nivel de amenaza. También los países ahora tienen unos problemas complicados, todos los países que están siendo afectados por el tema del coronavirus. Hay un problema financiero que se avecina absolutamente complejo y difícil. Entonces, bueno, no podemos pensar tampoco que Venezuela es el centro de la preocupación del mundo. Es un problema más que seguro en su momento los países van a atender y lo harán con la prudencia que sea necesaria, pero con la contundencia que también sea necesaria. Claro. Sobre la entrega del pollo Carvajal, ¿se tiene alguna información nueva? ¿Qué ha ocurrido hasta ahora desde que se habló de la negociación de su entrega con las autoridades de Estados Unidos? ¿Cuáles serían las implicaciones nuevas con esta entrega del pollo Carvajal? Mira, de verdad no tengo mayor información, eso es algo que él ha manejado directamente con sus abogados. Lo que sí puedo decir es que él hizo unas solicitudes que estaban fuera de orden y a la final no se pudo concretar nada. Es decir, él de hecho quería negociar y a la final no tenía nada que negociar, porque él, como algunos otros, son unos estafadores que dicen tener esto, que tienen lo otro y al final no tienen absolutamente nada. Y bueno, cuando tú vas a negociar con un país como los Estados Unidos, y tú dices que tienes algo, tú tienes que presentar y poner eso sobre la mesa antes de cualquier cosa. Él a la final entiendo que no tenía nada que negociar y por eso quedó en estos momentos en stand-by.
Claro. Bueno, ayer se denunció también, bueno, por parte del régimen, un plan de desprestigio contra el buque escuela Simón Bolívar. Se hablaba de que se estaba intentando construir un falso positivo, buscándolo, implicarlo en presuntas operaciones de narcotráfico. ¿Usted tiene alguna información ante este hecho? ¿Qué lectura le da también a este comunicado por parte de las autoridades de Maduro? Bueno, ahí realmente los responsables de que esto sea así, falso positivo, mentira, ¿verdad? No lo sé. Son los líderes de la Fuerza Armada. Padrino, Ceballos, todos ellos son cómplices de la destrucción de la Fuerza Armada. Hay casos donde la Fuerza Armada está involucrada en el tema de narcotráfico demostrado. Ellos se prestan y son los que manipulan todos los sistemas de radares para que los vuelos con droga puedan movilizarse dentro del país, ingresen al país y salgan del país. Eso es una realidad total. ¿Ok? Hace unos días hubo un evento donde oficiales en retiro estaban presentando un documento al Tribunal Supremo en el exilio, donde se solicitaba la derogación de la ley que ponía a la milicia como un quinto componente más, el quinto componente de la Fuerza Armada. Yo digo, ¿cómo se pueden sentir los oficiales y personal subalterno de la Fuerza Armada cuando le ponen una estructura como la milicia, al igual de ellos? Yo no tengo nada en contra de la milicia o contra las personas que forman la milicia, o sea, es una decisión de ellos y perfecto. Yo lo que digo es que todos estudiamos y todos nos preparamos para tener unas capacidades y unas virtudes y capacidades en el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. Entonces, o sea, eso todavía es mucho peor a lo que hizo Chávez cuando en su momento decidió que los sargentos técnicos de la Fuerza Armada se igualaran con los oficiales. Yo estaba preso en Ramo Verde y me acuerdo que un sargento técnico de primera y que pasó, no sé, a ser mayor o algo de esto, me decía, mire, comisario, es que yo no sé porque el que es jefe de aquí toda la vida ha sido mi jefe, siempre ha sido un superior, ahora yo soy el superior de él y yo no sé cómo manejar esta situación. Entonces, esos son los procesos de la destrucción de la Fuerza Armada. Dejó de ser un país forjador de libertades para convertirlos en un grupo de hombres que los utilizan para cualquier cantidad de cosas en las cuales no fueron preparados, para las cuales no saben hacerlo. La muestra de eso y más evidencia es lo que acaba de suceder ayer, donde tuvieron que entregar la industria petrolera porque no tuvieron la capacidad de manejarlo, porque sencillamente no saben cómo hacerlo, ellos no estudiaron para eso. Entonces lo del buque escuela, no estoy en capacidad de decir si es mentira o es verdad, no me consta, no soy parte de esa investigación y yo soy una persona responsable. Si yo no tengo los expedientes en la mano, la información de primera mano, no voy a decir que sí, que ellos están involucrados en eso. Ahora, algo debe haber, algo debe haber. No sé si será el buque escuela, pero se han agarrado cargamentos de droga con oficiales militares. ¿Y quiénes son los culpables de eso? Los mismos que están haciendo el comunicado. Son cómplices necesarios en la destrucción de la Fuerza Armada. ¿Usted diría que se está en la cuenta regresiva para el cese de la usurpación? Sí, yo diría que estamos en una cuenta regresiva. No significa, la cuenta regresiva no son segundos. Hay que tomar en cuenta todas las variables que se han mencionado en esta entrevista. Hay que tomar en cuenta las decisiones políticas, hay que tomar en cuenta el tema inclusive del coronavirus, pero yo pienso que estamos en un momento de que los venezolanos tienen que pensar que esto tiene un final, que sí hay una fecha de caducación y que yo pienso que están dadas todas las condiciones para que estos eventos que yo he anunciado o he dicho eventualmente sucedan. Claro. Bueno, comisionado, quisiera preguntarle también sobre un monitoreo especial que entiendo se está haciendo a la situación de los presos políticos en Ramo Verde, en la sede de la DGCIN igualmente, en medio de esta pandemia que está sufriendo todo el mundo y Venezuela en este momento. ¿Qué información se tiene sobre las condiciones en las que están estos presos políticos? Sus familiares han denunciado que no se les permite ingresar, que no se les permite visitas, ni siquiera llevarles alimentos. ¿Qué información maneja usted sobre ello? Sí.
Bueno, aprovecho para mandar un saludo a mis compañeros de causa, a Héctor Robaín, a Erasmo Bolívar, a Erasmo Pérez. Eh, Mira, el tema de verdad de los presos políticos es algo que yo quisiera que la gente tuviese siempre en la mente. Todas esas personas eh, se sacrificaron, se sacrificaron o sencillamente fueron víctimas de una persecución y que el régimen utiliza para poder mandar mensajes y crear el miedo. ¿Ok? En estos momentos, Ramo Verde y el DIGESIN están cerrados. No se les permite a las personas, a los familiares, que cuando tú hablas de un preso tienes que contar por lo menos 5 familiares afectados en el entorno de ese preso. No se les permite la visita, en consecuencia no tienen acceso a la comida. En el DIGESIN, hasta donde entiendo y me han comentado, están encerrados en unos sótanos donde no hay aire puro, donde hay unos ventiladores nada más, salen a bañarse una sola vez a la semana. Muchísimos oficiales han sido torturados hasta de fallecer. Entonces, eso con respecto al DGCIN. En Ramo Verde están todos encerrados en su celda, no se les permite sino salir por minutos a la cancha y regresar. Entonces, bueno, son venezolanos que están sufriendo una situación muy difícil. Estamos hablando de por lo menos 700 presos políticos que han sido víctimas del régimen, más las persecuciones que hace el régimen, porque estamos hablando de los presos, pero también sabemos, ahí están los que han sido, los que son perseguidos, los que sencillamente pues por opinar, como un señor que en el estado de Nueva Esparta publicó algo en Facebook, y bueno, ayer lo fue a buscar el país y se lo llevó preso. Entonces, bueno, esa es la realidad de lo que están viviendo los venezolanos. Y bueno, yo también digo que cuando suceden estas cosas, eh, y me disculpo si utilizo este ejemplo, pero yo estuve 15 años preso, ¿no? 15 años preso en Venezuela. Estuve casi 9 años en el SEBIN, estuve casi 2 años en Ramo Verde y el resto en arresto domiciliario. Cuando a mí me dijeron que era posible que a mí me regresaran a Ramo Verde, yo tomé una decisión. Yo dije, bueno, aquí hay dos opciones. O soy libre o estoy muerto. Porque en vista de lo que pasó con Oscar Pérez, pues yo sabía que conmigo no sería nada diferente. Entonces llegó un momento donde los venezolanos tenemos que tomar una decisión. ¿Es la vida o es la libertad? Entonces, yo diría pues que o seguir, perdón, es la libertad y la vida o seguir estando como están. Yo diría pues que lamentablemente es de las circunstancias que nos han tocado, es lo que nos ha tocado vivir y es una decisión absolutamente muy personal. Muchas veces la gente me preguntaba, mira, ¿qué opinas tú? ¿Qué tal hizo esto? ¿Qué hizo lo otro? Mira, son decisiones personales. Pero la verdad es esa, pues que los venezolanos estamos en un punto donde ya debemos dejar de pensar que alguien va a venir a solucionarnos los problemas. El mundo entero nos apoya. Hay países que están ayudando con, contundentemente a nuestro país. Simplemente con recibir a casi 5 millones de venezolanos ya es una forma de ayudar. Este, yo no sé, o sea, no, eso es como hasta las relaciones, pues, hay un momento en que tú dices ya no lo soporto más y se acabó esto y se acabó. Y tú tienes que tomar una decisión y esto es lo que hay. Entonces, yo creo que estamos en ese punto, yo pienso que son parte de las cosas que están sucediendo y en este momento estamos en la tormenta perfecta para que cualquier cosa suceda y quizás es la oportunidad que Claro. tenemos. Bueno, comisionado, me despido ya con esta entrevista, no sin antes hacerle una de las preguntas también finales de nuestros usuarios y es conocer si ese cambio para Venezuela se verá este año. Mira, yo insisto, ¿verdad? Yo yo no, ni soy, ni soy pitonizo ni nada de esto, yo simplemente soy policía y lo que hablo es de las cosas que yo sé que están sucediendo. No es fácil dar una respuesta de ese tipo porque hay muchas variables de por medio. Antes de que vaya, no terminé de decir los nombres de mis compañeros. Claro. Arube Pérez, Luis Molina Cerrada, Erasmo Bolívar, ellos siguen estando
presos en Héctor Robaín, siguen estando presos en Ramo Verde, y les mando mis saludos a través de su familia, y que por favor la gente no se olvide de esos nombres. Son personas que tienen 16 años tras las rejas y que ya desde hace 2 años les corresponde medidas alternativas de cumplimiento de la pena y no se las dan. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, comisionado. Buenos días. Igualmente para usted. Bien, bueno, a toda nuestra audiencia conversábamos con Iván Simonovic, él es comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y bueno, hablábamos un poco de los temas más recientes, como son el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela e Irán, un poco también de lo que ha sido el operativo antinarcótico por parte de las autoridades estadounidenses en el Caribe, y otros temas de interés que pueden verlos a través del live que quedará colgado acá en el Instagram oficial de lapatilla.com e igualmente también en el portal oficial de lapatilla.com. Por ahora despedimos esta transmisión y los esperamos para una nueva ocasión. Muchas gracias.